Suelta. No soy experto en el tema, sino que estoy aquí aprendiendo como varios de ustedes, pero pues la idea es hacerlo, ¿cierto? Amén. El día de hoy vamos a hablar de las funciones y las responsabilidades del varón como sacerdote, como cabeza de familia, como jefe de hogar, como lo quieran llamar. Dice, seguimos escribiendo estos temas referentes a cómo puede el hombre de la casa ser un sacerdote del hogar. Ahora con la parte 3, que es esta la que estamos empezando ahora. Con mucho respeto a los lectores, voy a contar una historia y hacer una recomendación. Un día nos comentó una hermana a manera de queja delante de su esposo. Es que él no está tomando el lugar de sacerdote de la casa. Yo ya estoy cansada de tomar ese lugar que a él le corresponde. Y ahí lo podemos ver de varias maneras y en diferentes ámbitos de la vida. Porque nosotros como hombres o como varones tenemos la obligación de proteger y de llevar en un buen camino a la familia que nos corresponde. A nosotros nos dieron más que esa obligación, como ese privilegio, que nosotros podemos decir, vamos para este sitio y la familia sí o sí nos tiene que seguir. Pero cuando nosotros decimos vamos para este sitio es porque sabemos dónde vamos. Nosotros no podemos decir, me voy por allá o me voy en esta dirección porque me nació, sino tiene que haber un objetivo. Asimismo es el tema de la iglesia. Muchas veces vemos que son las mujeres las que vienen a la iglesia y nosotros los hombres nos quedamos en casa, porque es que yo no soy para eso, o no voy a eso, o no me interesa. Y los que realmente debemos empezar a buscarlo somos nosotros. Lo hablo desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar encaminados a eso, a pesar de que no lo hacemos siempre, porque se nos olvida, porque tenemos diferentes cosas del día que hacer y no nos da el tiempo, o porque tenemos problemas, o porque estamos peleados, y no lo hacemos. Esa es donde nosotros primeramente tenemos que dejar a un lado absolutamente todo eso y empezar a enfatizar a la familia, a la esposa y a los hijos que hay un orden. Que antes de dormirnos, todos como familia tenemos que sentarnos o arrodillarnos o pararnos o como lo queramos hacer y es darle gracias a Dios por el día que se tuvo. Es pedirle a Dios por el día que viene y por lo que se pudo haber fallado en el día como persona, como familia, como papá, como esposo, como amigo, etc. En ninguna ocasión se menciona en la Biblia y tampoco se recomienda que la mujer tome el lugar que al hombre le corresponde, que es a lo que yo les estaba diciendo. La mujer no es la que debe decir, vamos para este sitio, o vamos a llevar a la familia encaminada a eso. O nosotros como hombres quedarnos en casa, llevar a los niños al colegio, hacer las cosas de casa mientras la mujer está trabajando. Hombre, habrá diferentes razones y circunstancias en familias que no lo puede hacer el hombre por X o Y motivo, sea por salud, sea por documentación, sea por una historia o la otra, pero es que el derecho es que es el hombre el que tiene que sacar la familia adelante. Es el hombre el que tiene que luchar por su hogar, que trabajar por su hogar y llevarlo a flote, ¿cierto? Entonces no podemos dejar que la mujer sea la que tome esa dirección. Ahora, no se trata tampoco de ser machistas, de decir yo soy el hombre y yo digo hacemos esto y punto. Porque si uno tiene que tener un consenso con la mujer, nosotros nos equivocamos, nosotros también cometemos errores. Y muchas veces la opinión de esa otra persona es la que a nosotros nos hace decir si está bien o está mal. Y recuerden que las decisiones que nosotros tomemos dependen tanto de la mujer como de los hijos que nosotros tengamos. Ese no es el orden de Dios. Dios puso al hombre como cabeza del hogar y siempre que algún papel está invertido causa más problemas. Mi recomendación para la mujer es que ore por su esposo y no se queje, y mucho menos tome un papel que no le corresponde. Esa es donde vemos cuando la mujer es la que quiere no figurar, pero sí quiere ser la cabeza. Porque hay muchos matrimonios que pasa eso, que la mujer es la que domina, la mujer es la dominante. A ver, la mujer, sea la mujer que sea, pues va a tener su carácter, ¿cierto? En mi caso lo hablo por la mía, mi esposa tiene un carácter muy fuerte, pero es una muy buena mujer. Es una persona con la que yo me siento y podemos hablar y tomar una decisión y decir, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Pero entre los dos nos ponemos de acuerdo. Ni ella me dice sí, vamos porque sí, ni yo le digo sí, vamos porque sí, sino, o sea, ahora,
cabe aclarar que de una u otra manera el que tiene la última palabra es el varón. Y la mujer sí o sí se tiene que ceñir a eso. Cuando la mujer no lo entiende, es donde vienen los problemas. Porque siempre va a haber esa rivalidad en quién es el que manda, en quién es el que hace, o quién es el que más pone o más ideas saca. Y de eso no se trata un hogar, de eso no se trata una familia. Se supone que el sacerdote del hogar es el que tiene que velar por el bienestar de su mismo hogar, para la redundancia. Y hay un derecho, llamémoslo así, hay unas jerarquías. Es como en una empresa. Tú tienes una función y tú no puedes ir a hacer otra función diferente a la que a ti te corresponde. Ni puedes tú ser el jefe cuando no lo eres. O si tú eres el jefe, tú no puedes pretender que tu empleado venga y tome las decisiones que tú eres el que tienes que tomar. Y un matrimonio es algo parecido a eso. Pienso yo que es como una empresa, ¿no? Porque una empresa tú luchas para que salga adelante y de frutos. Y el matrimonio es lo mismo. Tú vas junto con tu socia, que en ese momento sería como la persona con quien tú fundas esa empresa, y los frutos que tú sacas a esos hijos. Y de ti depende es que de aquí a mañana esos hijos sean útiles para una sociedad y que ellos sean capaces de criar otros hijos útiles para una sociedad. Pero cuando tú te enfatizas en tu vida y ellos enfatizan a la de ella, y es una guerra de poderes de quién va más o quién va menos, los que van a llevar del bulto, llamémoslo así, pues van a ser los muchachos en ese caso, ¿vale? Ahí es donde viene el papel de la mujer, porque la dice acá de y no se queje, para el hombre. La mujer es que ore por su esposo y no se queje mucho. Porque muchas veces nosotros, lo que les decía hace un momento, se nos olvida por diferentes circunstancias del día decir vamos a hacer eso. Pero la que le da las fuerzas a uno como hombre es la mujer. Cuando uno tiene una buena mujer al lado, sí o sí las cosas van a salir adelante. A ver, vendrán tormentas, vendrán problemas, vendrán diferentes situaciones. Pero cuando uno tiene a la mujer adecuada, o cuando uno le pide a Dios que le devuelva la mujer a uno, o le dé una buena mujer, en el caso de los que no lo tienen como los tres solteritos de allá atrás, ganos al Señor. Este sí ya me tocó. Es donde vienen los beneficios. No va a ser color de rosa, no va a ser un camino fácil, porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber tormentas. Pero cuando uno tiene una buena persona al lado que lo respalda a uno y que lo apoya a uno, sí o sí, uno va a salir adelante. Yo le decía a alguien, no voy a decir a quién, y es que uno a su mujer siempre la tiene que hacer sentir bien. Y más en público, independientemente de cómo sea en privado, ante la sociedad, ante el público, a mi mujer yo la tengo que engrandecer. Yo no tengo por qué hacer chistes sobre mi mujer que la van a ofender, la van a menospreciar o la van a sentir mal. Así sean chistes, así sea por reír. La chica va a sentir, pero se está sintiendo mal. Y esa responsabilidad la lleva uno como hombre. De que eso no pueda pasar porque es que uno la mujer la tiene que cuidar. A ver, hay problemas y siempre nos van a ver. Mire, yo llevo con mi esposa, yo no soy muy viejo, yo soy joven, pero yo con mi esposa llevo 18 años. Y ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que nosotros hemos tenido. Pero que no son poquitos. Pero ahí estamos, llevándolo adelante, sacándolo a flote. Seguimos luchando por un hogar, seguimos luchando por nuestra familia, por nuestras metas, por nuestros sueños, porque es una buena mujer. Y porque yo me considero que soy un buen hombre. Entonces, la función de uno como hombre, primeramente, ¿cuál es? Proteger su hogar, proteger sus hijos, proveer a ese hogar, proveer a sus hijos. Porque es que, vuelvo y repito, del beneficio, y es que hay uno que ellas tienen, y es que si ellas quieren o no quieren trabajar en algún momento, o no quieren aportar económicamente a la casa, o no lo pueden hacer, no tienen la obligación de hacerlo. Nosotros sí. Nosotros como hombres no podemos dejar que aguante frío, no podemos dejar que aguanten hambre, no podemos dejar que ellos no tengan un techo donde dormir, porque si no, cuando vayamos nosotros a la presencia de Dios, Dios va a decir: ¿por qué dejaste durmiendo en la calle a tus hijos? ¿O por qué tu mujer aguantó hambre tantos días? A ella no se lo va a decir. A ella le dirá: ¿usted por qué no oró por este hombre? ¿O por qué le dio tanta cantaleta? ¿O qué sé yo? Yo no sé qué le irá a decir, pero la responsabilidad que nosotros tenemos es un beneficio que también tienen ellas, porque es que ellas no tienen que cargar con eso de mañana quiero dar de comer a mis hijos, cuando tienen a su hombre al lado, ¿no? Pues cuando son madres solteras, hombre, pues les toca hacer el papel de los dos.
Pero cuando tienen a su esposo, ellas no tienen por qué preocuparse de eso. Que si trabajan, aportan y quieren salir es porque es una empresa que en común van a sacar adelante. Pero si no lo hacen, es la obligación de nosotros como hombres. Seguimos, querido amigo, por favor. Dice, entrando ahora en el tema, déjenme decirles que el hombre que conoce a Dios aprende a bendecir lo que hace, a bendecir su trabajo, a sus familias y se hace normal en su vida el poder de bendecir. Yo creo que el inicio en la vida cristiana, esto es lo más difícil de entender. Y lo digo yo, o bueno, todo lo que yo les estoy diciendo es bajo mi perspectiva, bajo mi vida. ¿Por qué lo digo que es difícil? Porque yo en lo secreto le oro a Dios y le digo, Dios, bendíceme, ayúdame, pero hay cosas que uno como hombre y como persona tiene que dejar y que no deja. Hay vicios que uno tiene y que no los deja, hay pensamientos que uno tiene y que no los deja. Entonces cuando uno aprende que realmente Dios es el que nos bendice a uno para uno poder bendecir su trabajo, su familia y las demás personas o su hogar, pues todo empieza a cambiar. Obviamente es muy difícil que uno lo haga todo de un día para otro. Yo lo he intentado en muchas cosas, pero hay cosas que todavía tengo que dejar y tengo que cambiar. Y lo menos es que uno es consciente de ello, pero no tiene esa fuerza de voluntad para poder hacerlo. Entonces, vuelvo y digo, lo más difícil de empezar es esto porque ahí vamos a tocar un tema y es el tema de la fe, de qué tanta fe yo puedo tener, de que Dios me va a respaldar a mí en que yo voy a poder dejar cierta situación. Yo lo puedo creer, pero mi subconsciente lo cree, mi cuerpo lo cree, mis neuronas realmente se lo creen, o lo creo solamente yo en el momento, en el corazón y de ahí para allá. Todo el cuerpo tiene que estar como en un engranaje completo, teniendo la fe necesaria para poder hacerlo. De que se puede, y de que Dios le da la fuerza, se lo va a hacer. Pero la fe de uno es suficiente, de uno como hombre, para poder hacerlo. Porque cuando tú lo haces, es muy clarito que dice, ¿qué tiene que hacer? Uno bendice su trabajo, uno bendice su familia y uno bendice los demás. Pero uno todo de un día para otro. Uno lo puede empezar a hacer. Yo oro y le doy gracias a Dios por mi trabajo. Oro y le doy gracias a Dios por cada uno de los integrantes de mi familia y las personas que viven conmigo. Porque si a ellos les va bien, a mí me va bien. Si ellos están bien, yo me voy a sentir contento. Si yo como hombre llego y no hay nada de comer en casa, yo no me siento bien. Ni lo voy a hacer. O si llega alguien a, señores, que tienen que desocuparme porque si ustedes no pagan, ¿qué van a pensar mis hijos? ¿Qué va a pensar mi mujer? Esta es la responsabilidad, les digo, de uno como hombre. Dios desde la creación no solo hizo todas las cosas, sino que al final también dio su bendición para que siguieran en curso y cumplieran su propósito. Aquí vamos a ver algo que es, y Dios les bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Génesis 1:22. Estoy empezando, entonces la teología no va conmigo. Así que hay muchos significados, o todas las mentes pueden pensar de una manera diferente dependiendo de los versículos, ¿no? Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenar las aguas de los mares y multiplicarse las aves de la tierra. Y Dios bendijo al hombre después de crearlo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear, ¿y qué? Señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Acomodándolo a los tiempos de hoy. Es algo, a ver, ¿cómo les puedo yo decir? Eso eran los tiempos de, qué sé yo, hace cuántos años que realmente se creó. Pero acomodándolo a los tiempos de hoy, nosotros tenemos ese privilegio de que somos administradores. Y nosotros como administradores tenemos que aprender a señorear los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias. Ahí es donde hablamos del tema de la economía en casa, de que nosotros como personas podemos cometer muchos errores, pero nosotros tenemos que aprender a señorear eso y transmitirle tanto a nuestra esposa como a nuestros hijos el hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo se los puedo decir? Si nosotros hacemos las cosas mal, nuestros hijos los van a hacer mal.
pero nosotros no somos perfectos y de los errores se aprende. Otra cosa es que tú vayas error tras error tras error y no lo aprendes. Cuando tú aprendes a tener el control y hacer las cosas bien, todo va a cambiar, y ahí es donde viene otra vez el decir, tener una buena mujer al lado de uno es la que hace que de una u otra manera todo fluya como tiene que ser. Si nosotros buscamos en el diccionario lo que dice señoría, dice dominar o mandar en algo como dueño de ello. Dicho de una persona, apoderarse de algo, sujetarlo a su dominio y mando. Usarlo también como pronominal. ¿Por qué yo hago referencia del señorial de los tiempos antes, cuando decía señorial los peces del mar, las aves del cielo, y hoy en día lo hago referencia como el dinero? Porque es que nosotros nos apoderamos de eso. Nosotros nos apoderamos de la economía de nuestro hogar. Nosotros nos apoderamos de los ejemplos que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. No somos perfectos, pero sí podemos de pronto cada día cambiar un poquito de una cosa, un poquito de otra, y cuando tú menos te das cuenta, pues has cambiado muchas cosas que antes no lo hacías, y que todo va a engranar y va a empezar a coger el camino que es. La primera pregunta que alguien se haría es, ¿cómo puedo yo bendecir si no soy Dios? ¿Cómo puedo yo bendecir si no soy un santo? Tú me dirás, Dios tiene poder y sus palabras tienen fuerza, y la naturaleza les obedece. La bendición de Dios fue clara al expresar lo que Él deseaba, la creación: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear. Fructificar y multiplicaos. Uno como familia tiene que ser una familia fructificada, una familia próspera. Uno, si empieza aquí, en esta esquinita de esta mesa, lo que tiene que hacer es llegar aquí, y con el tiempo llegar aquí, hasta que tú puedas decir, he apoyado todo esto junto con mi familia. Nosotros no nos podemos quedar acá, porque es que la misma palabra no lo dice: fructificar y multiplicados. Nosotros tenemos que aprender a fructificar y a multiplicar lo que a nosotros Dios nos pone en el camino. Y multiplicados también en el sentido de decir, somos una pareja, somos los varones, pero tenemos que dejar una descendencia. Tenemos que multiplicar a nosotros, a nuestros hijos con nuestros hijos, y nuestros hijos con otros hijos, y así sucesivamente, pues es un buen camino. En el camino del Señor, en el camino de hacer las cosas bien, en el camino de que somos capaces de entender de que nosotros podemos bendecir a nuestra familia, porque es que Dios a nosotros nos dio esa bendición, y aparte de esa bendición nos dio esa autoridad de poder hacerlo. Yo puedo bendecir a mis hijos, a pesar de que los pueda regañar todo el día y todos los días, ¿cierto? ¿A qué William acaba de desconcentrar? Porque me pasa, a mí me pasa en casa, mire, yo amo a mis hijos con el alma, son lo que yo más tengo en la vida. Pero hay momentos en los que también quiero decir, ya no más, ya me he cansado de esto, que no más. ¿Por qué? Porque tú quieres que ellos hagan las cosas bien, pero no entendemos que ellos están en una en la que están aprendiendo y nos sacan de casillas. Totalmente de acuerdo, pero ¿quién es el niño? Él o nosotros. Y ahí es donde nosotros como padres tenemos que ser sabios a la hora de corregir, tenemos que ser sabios a la hora de educar, y tenemos que ser sabios a la hora de edificar y de dar un ejemplo a ellos. Seguimos, querido Gabriel. Dice, el hombre debe aprender de Dios y conocer la manera de bendecir. Muchas bendiciones las desconocemos, y la mayoría de las personas ignoran que esta bendición les alcanza. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Nosotros tenemos la autoridad para bendecir y no lo sabemos. O puede que lo sepamos, pero no lo creemos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a creerlo, para que esa autoridad nosotros la podamos usar para bien, ¿cierto? Para que mi hijo de aquí a mañana sea una persona que le aporte a una sociedad, y más que aportarle, sea temeroso de Dios. Sea una persona que yo sé que si Dios decide llevarme, va a estar bien, porque conoce de Dios, conoce del Padre, conoce del Creador, conoce del que realmente es el dueño de todo el oro y toda la plata del mundo, y que nunca va a dejarlo caer. Pero si yo no se lo enseño, y si yo no le doy ese ejemplo a él,
de que para que uno pueda conseguir A o X cosa, el primero que tiene que buscar es al dueño de todo. Pues yo como me voy a morir tranquilo, si no sé qué va a pasar con mis hijos de aquí a mañana. Entonces cuando nosotros no lo creemos, podemos bendecir a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando nosotros no lo creemos, podemos transmitir esas bendiciones para ellos. Y cuando nosotros ya sabemos que esa bendición nos alcanza, pues nosotros también podemos bendecir tanto a nuestra familia, como a nuestros amigos, como a nuestro trabajo, a las personas que nosotros nos rodean. Tenemos la autoridad para bendecir a nuestros hijos, nuestras familias, la casa y las pertenencias. Esa es otra cosa muy importante. Las pertenencias, no se trata de lo económico, se trata de darle gracias a Dios todos los días por lo que tenemos. Porque hoy no tenemos, mañana no podemos tener mucho. Hoy podemos tener mucho y mañana no tener nada. Yo cuando llegué a este país, yo llegué con una maletica así de grande y 2 millones de ropa, sin conocer a nadie. Lo primero que hice fue buscar de Dios. Y no conozco mucho, y no soy religioso, y quizás no soy, y ese ha sido uno de mis errores, escudriñador, valga la palabra, de la Biblia. Quizás ahí es donde no encuentro la respuesta. Pero cuando tú buscas de corazón, los resultados se ven. Yo llevo 2 años en este país y yo sí puedo decir que he llegado a donde he llegado es única y exclusivamente que por Dios, no por mis fuerzas. Porque a los 3 meses yo ya me quería, yo estaba solo, me hacía falta mi hijo, mi hija, la comida, la familia, etc. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo acá? ¿A qué me vine? Pero cuando tú empiezas a mirar y dices, hombre, es que yo entré en un momento en este país donde no podían entrar los turistas, porque a mí me pasó, donde entré de una manera totalmente diferente, donde otros devolvían y yo pude entrar, pues es porque Dios tiene algo para mí seguramente. Vamos a seguir, vamos a luchar hasta donde yo sí o sí pueda tener a mis hijos. Y lo pude hacer. Al primero que me traje fue a mi hijo, que llegó junto con mi cuñado, y ya después pude traer a mi esposa y a mi hijo. Y estamos bien. Hombre, tendremos problemas como cualquier familia, tendremos dificultades como cualquier familia, pero yo creo que de eso se trata la vida, los procesos que uno tiene que vivir para valorar, y cuando vengan más, pues obviamente ya uno lo va a saber recibir como con más amor, podemos decir. Gran parte de ese privilegio se perdió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Pero Dios ha ido restableciendo ese privilegio a través del entendimiento, comenzando con Abraham hasta nosotros, que ya somos parte de la bendición de Abraham, dijo Dios. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo vuelvo y les digo, no se conoce mucho de la Biblia, pero sí sé que Abraham fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre que siguió a Dios, un hombre que le fue fiel a Dios. Y hasta donde sé, es el hombre que más hijos Dios le pudo haber dado a él. Es el hombre que multiplicó literalmente la tierra hasta el día de hoy. Y que la descendencia, yo no sé si soy descendencia directa de Abraham o no, o qué sé yo, pero la descendencia sigue y sigue y sigue y sigue y seguirá, y esa descendencia será bendita en todas las familias de la tierra. Y nosotros somos parte de las familias de la tierra, nosotros también tenemos derecho a esa bendición, tenemos que buscarla, y es gratuita, simplemente es buscarla, encontrarla, sostenerla y no dejarla ahí. El apóstol Pablo nos recuerda esta bendición de bendecir y ser benditos por Dios a través del nuevo pacto con Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, habló en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Nosotros somos los gentiles y nosotros tenemos derecho a esa bendición, nosotros tenemos derecho a la salvación,
nosotros tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios, a pesar de que no seamos una familia directa de los israelitas, de los judíos. Israelitas también. Eso, bueno, ahí vamos aprendiendo, ¿sí? De los judíos, que se supone que ese era el pueblo escogido de Dios. Ese era el pueblo que podría decir que yo soy el hijo de Dios, soy el pueblo de Dios, soy el bendecido de Dios, porque fue el pueblo que Dios escogió. Pero cuando Jesús dio su vida por nosotros, nos transmitió a nosotros también esa bendición. Y nosotros tenemos que apoderarnos de esa bendición, nosotros tenemos que aprender de esa bendición y transmitírsela a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Ahí es donde nosotros como hombres y como varones tenemos que enseñarlos a nuestros hijos, hablo en este caso, y crear ese hábito con la mujer de todos los días darle gracias a Dios, de todos los días pedirle perdón a Dios y de todos los días poder tener esa bendición para nosotros al día siguiente poder hacer transmitir a cualquier persona. Yo no conozco mucho, pero algo que sí hago siempre es hablar con la gente. Y me pasa esto, y me pasa lo otro. Y por eso yo motivo terminamos el tema de Dios. No soy muy religioso, muy leído, pero con el que yo tengo la oportunidad de compartirle, te digo. Créanme que en el momento que usted aprenda a conocer de un Dios verdadero, su vida va a cambiar. Porque la vida cambió. Porque la de él cambió. Porque la de ellos cambiaron. Y si la de ellos se pudo, ¿por qué no la suya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Pedirle que nos dé el entendimiento, que nos dé la inteligencia, que nos dé la fe y que nos dé las ganas de al otro día salir. Y si nos pone una persona de Dios en el camino, podamos compartirle también de lo que nosotros tenemos. Que no es fácil, pero lo hacemos con gozo. Este principio de bendición por medio de las palabras fue usado para bendecir de los primeros patriarcas. Bendecir es decir un bien a algo o a alguien. El varón como sacerdote y padre de familia aprende a bendecir a sus hijos y a su familia de la manera que Dios nos ha enseñado en la Biblia. Cuando el sacerdote salía del tabernáculo, lo hacía para bendecir al pueblo. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogí Jehová tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Un sacerdote de Dios Altísimo bendice sobre la bendición que hay de obedecer a Dios y de bendecir. Un varón sensible a la voz de Dios practica la bendición con su boca. Es ahí donde decimos, o bueno, específicamente esto, un varón sensible a la voz de Dios practica la bendición con su boca. Cuando nosotros no conocemos de Dios, o cuando nosotros no somos sensibles, o no hacemos esa oración todos los días para que podamos tener la sabiduría de a dónde y cómo tenemos que llevar nuestra familia, siempre van a haber riñas, siempre van a haber disputas, siempre a los hijos los vamos a lastimar, a nuestras esposas las vamos a lastimar. Pero cuando nosotros conocemos de Dios, cuando vamos a dar un castigo, ya no lo hacemos como lo hacíamos quizás antes que no conocíamos de Dios. O cuando vamos a tener una discusión con nuestra esposa, lo mismo pasa. Y van a pasar, y seguirán pasando las discusiones, y los hijos seguirán dándole problemas a uno, y le seguirán sacando los imágenes. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios de cómo vamos a hacer, de cómo vamos a actuar con nuestra esposa. ¿Vamos a tocar la mano? ¿O vamos a hacer un alto? Y vamos a aprender a ser sensibles a la voz de Dios y decirle, Dios mío, ata mi lengua y no permitas que yo diga algo que pueda herirla a ella, que pueda herirlo a ellos, y más bien déjame en silencio hasta que yo pueda saber qué es lo que tengo que contestar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener esa fuerza de, en ese momento, buscar de Dios, pero se nos olvida. Muchas veces, a mí me pasa, se me olvida. Me pongo a discutir con mi esposa y después de que discutimos, yo debiera haber llorado, o haberme quedado callado y decirle, Dios mío, ayúdame esto, lo otro. Y no lo hice, porque nuestra mente no la tenemos programada para eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios la sabiduría. Pero es todos los días, de manera constante, es decirle, Dios mío, dame la sabiduría para cuando yo tenga que
que hablarle a mis hijos o tener una discusión con mi esposa, tenga las palabras adecuadas para hacerlo, tenga la actitud para que mi esposa me pueda entender. Los gestos, porque hasta los mismos gestos ofenden a la esposa muchas veces, a los mismos hijos. Entonces que mis gestos, cuando yo vaya a dirigirme a ellos, no los vaya a ofender, y tú empiezas a cambiar, y eso es cuando lo podemos hacer. Esta imagen me parece muy bonita, porque es que si nosotros hacemos esto todos los días, créanme que no va a haber familia que pase, a ver, problemas habrán, pero necesidades no. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si Dios es el dueño de absolutamente todo, nosotros también lo tenemos. Yo como padre no le voy a dar a mi hijo, y hay un versículo de la Biblia que habla de eso. Yo como mi padre no le voy a dar a mi hijo lo peor, o dárselo como por... No, lo mismo pasa con Dios. Cuando yo le pido a Dios, quizás Él permite que nosotros pasemos por pruebas para moldearnos a nosotros, ¿cierto? Pero no nos dejan caer, no nos dejan caer, y lo hablo también en mi caso. O sea, yo he pasado con situaciones que me dice, escucha, hace 2 meses yo estaba pero desesperadísimo, decía, Dios mío, pero ¿qué hago? Y buscaba por un lado, buscaba por el otro, pero yo lo que no entendía por el desespero es que mis cosas yo no lo podía conseguir, porque es que yo soy acá muy mal, al que realmente se lo tuve que haber pedido desde un inicio con fe, es al que es el dueño de todo. Y cuando realmente como que lo entendí, hice un alto y dije, que se caiga el mundo, no me interesa. Dios mío, ayuda. Todo cambió. Absolutamente todo cambió. La vida volvió de otro giro y como que todo empezó otra vez a seguir su curso. ¿Pero por qué? Porque en ese momento entendí. Entonces ahí es donde uno dice, ¿pasamos por pruebas? Sí, pasamos por pruebas. Pero porque nos estamos viendo. A mí cómo lo hizo, en mi caso cómo lo hizo, pues me dijo, no, tiene que tropezarse con eso, estrellarse con eso, para que cuando usted se levante diga, ah, pues madre, esto no era así, esto es de otra manera. Y así es como nos reían. Seguimos ahora. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y les bendijo. Hebreos 7:1. Es importante que como sacerdotes de nuestras familias nos mantengamos bendiciendo a nuestros hijos y esposas. Este es un principio que Dios apoya y enseña. Jesús dijo a los niños y a las personas. Bendecir es un principio de fe que comienza en nuestras bocas. Amén. Algo que yo hago todos los días, antes de salir de casa, muchas veces hasta se me olvida hablar en el momento, pero algo que sí jamás se me olvida es decirle a mi hijo, Dios te bendiga, a mi hija, Dios te guarde, y a mi esposa que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Cuando yo los bendigo a ellos, yo me voy tranquilo, porque sé que en el camino al colegio no les va a pasar nada, porque sé que a mi esposa en su trabajo, independientemente de las máquinas que haya, no les va a pasar nada, porque las está cuidando, de ellos. Cuando uno no lo hace, pues ahí uno dice, yo no bendigo a Dios, yo no bendigo a mi mujer. Lo primero que uno tiene que hacer antes de salir de casa es eso, es bendecirlos, es guardarlos, porque es que si yo no estoy, ¿quién está con ellos? Dios. Dios es el único que puede proteger a mi hijo en el camino al colegio, el que no permite que me lo vaya a atropellar un carro, el que no permite que mi niño se vaya a caer en un puente, el que no permite muchos riesgos que nosotros quizás no vemos, pero que están latentes para ellos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que sería hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí volvemos a hablar de la fe. Cuando uno tiene fe, las cosas suceden. Pero tiene que ser una fe, creo yo, porque no la tengo quizás, una fe verdadera, una fe en la que se conecte absolutamente todo. Yo puedo tener fe y decir, sí, yo tengo fe, yo se lo pido a Dios, pero mi consciente lo está haciendo, o mi cerebro realmente lo está haciendo, o estamos haciendo como lo tiene que hacer. Ahí es donde uno tiene que hacer algo, es decir, o pedirle a Dios que le dé a uno esa fe, o que le demuestre a uno para uno poder creer y tener en él. ¿Sí me entiendes? Jesús bendice a los niños, entonces fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Mateo 19:13. Es lo que hablábamos en un momento, lo que les estoy diciendo a los niños. Nuestros hijos nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Y a pesar de que nosotros cometamos muchos errores, yo cometo muchos, demasiados errores. Pero yo no quiero que mis hijos los cometan. Yo puedo quizás dar malos ejemplos, pero yo no quiero que mis hijos sigan ese mismo ejemplo. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, y por ello en mi casa, hasta que nosotros no lo creamos y nos conversamos de eso, para poderlo transmitir a ellos, enseñarlos a orar. Mi hija, yo me pongo a orar con ellos en las noches. Es más, yo tengo unos videos donde mi hija ora y ella se para y pone las manos sobre la persona y sabe los problemas que tú tienes y te dice: Dios, ayúdame en este problema, y así. Y dice: yo vi una niña con 8 años y ora muchas veces mejor que ella, porque son tan naturales en ellos y están tan puros de corazón que ellos hacen lo que tienen que hacer. Uno muchas veces lo hace por salir del paso. Vamos a hablar. Dios mío, ayúdame, gracias, amén, y chao. Y no se trata de eso, porque entonces Dios dice: pues hablamos del paso con él, dejémoslo que caiga a la prueba. Y cuando caiga y se dé cuenta y aprenda, ahí sí va a venir y va a hacer lo que les digo. Yo hace 2 meses estaba desesperado. Y mi cuñado lo puede decir: yo hace 2 meses estaba, hermano, que no sabía si sacaría acá, si cogía de un lado, si cogía del otro, pero hice un alto y dije: ¿qué pasa lo que tenga que pasar? Dios, lo pongo en tus manos. Y en el momento que lo pude hacer, en mi casa la vida, y en mi casa pasaron muchas cosas que uno dice: venga, realmente eso funciona, realmente tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que nos protege y nos ayuda. Seguimos. Creo que vamos así hasta ahí. Dios nos ha capacitado y nos ha delegado la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos y a nuestras esposas. Es lo que les decía hace un momento. Usted puede pelear con su mujer, mire las veces que usted quiere, usted puede discutir en el día, puede hasta acostarse enojado con ella, que no debería ser así, pero nunca maldiga a su mujer, nunca maldiga a sus hijos. Usted puede regañar a sus hijos. Bien, yo regaño a mis hijos que a veces me da tanto regaño que yo digo, y yo salgo, y me pongo y digo: pues yo que le dije a mi hijo. O sea, de verdad, a veces la ira lo lleva a uno que no piensa uno las palabras. Pero tú como papá y como esposo, lo peor que puedes hacer es maldecir tanto a tus hijos como a tu mujer, porque es que ahí no pasa nada. Yo puedo tener, como les digo, mil problemas con ellos, pero algo que yo nunca dejo de hacer es bendecir a mi hogar. Amén. Yo siempre bendigo a mi esposa, siempre bendigo a mis hijos. Yo salgo de casa y se los pongo en las manos de Dios, nos vamos a acostar y así esté bravo con ella. Esta mañana, Lorena, Dios mío, por favor, bendiga, que tengamos buenos sueños, que vamos a estudiar, esta mañana tengamos buen día, y al otro día, como si nada. Y las cosas van a mejor, y van a mejor, y van a mejor, porque es que tú se las estás poniendo en las manos de quien es el dueño de la vida de ellos. Eso es lo que yo he logrado entender, me ha funcionado, puedo dar fe y testimonio de que así es. No perdamos esa bendición de bendecir y ser bendecidos, a cumplir con el privilegio que Dios nos dio. Como hijo de Dios tenemos ese privilegio y es una responsabilidad más para los varones, sacerdotes de su hogar. Pero más que un deber y una responsabilidad, es un honor ser el sacerdote de la casa. Yo creo que todo lo que acabé de decir se encierra en esta palabra. Amén. Yo me siento tan orgulloso de ser hombre, de ser papá, de ser esposo. Yo salgo con mis hijos y me siento orgulloso de ellos. Yo salgo con mi mujer y me siento orgulloso de ellos. Me siento orgulloso de mi casa. Hasta así como lo veíamos hace un momento, que uno tiene que orar por las cosas materiales que Dios nos provee y tenemos. Me siento orgulloso de eso. No somos millonarios, pero quizás lo seremos. Pero digo: Dios mío, a comparación de muchas personas, digo: gracias. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque a pesar de los errores, nosotros seguimos ahí. Y no desfallecemos. Y nosotros somos de lo común. Por ejemplo, con mi esposa, podemos hacer mil cosas, pero algo que nosotros no dejamos de un lado es tratar de seguir lo que en nuestro entendimiento son unos mandatos que Dios nos ha puesto. Uno de ellos, y hablando del tema económico, es el ofrendar.
y a la ayuda. Con mi hijo fuimos, por ejemplo, al mercado hace poco a comprar no sé qué historia, y delante de nosotros había un chico. Pasó unas cosas, él era un pan, me acuerdo, era un pan, unas alberjas y creo que un chorizo o algo así. No sumaba más de 5 euros, fue, pasó su tarjeta y no le faltó. Entonces la chica le dijo, no, ponla porque de pronto se la. Pues el chico la supo, colocó el código y tampoco le pasó. ¿Qué dijo el chico? Y era más joven, se veía muy humilde, cogió sus cosas y no, yo lo recuerdo, no, salimos de ahí y mi hijo me dice, papá, ¿por qué le pagaste eso a él? Y no es porque se lo pagué a él, sino que es que si Dios a mí me bendice con algo y yo veo que alguien está pasando por una necesidad, yo no sé si era el almuerzo del Señor del día, o no sé si era el almuerzo de él y de pronto de sus hijos. Y si Dios a mí me da una bendición, yo tengo que transmitir. Amén. Lo mismo pasa en la iglesia. El ofrendar en la iglesia para nosotros es una parte tan fundamental. O el diezmar en la iglesia. Y eso es algo que yo puedo dar fe y ratificar y decirle funciona. Lo digo a ustedes como hombres. Eso no es ni siquiera el caso de la mujer. Usted como hombre, si usted diezma, su vida le cambia. Yo les voy a contar algo. Cuando recién llegué a España, que les digo que llegué con una maletica, así, a su orientación, abuelo, antes de que ustedes llegaran, 2 montas de ropa. Me pasaron muchas cosas, hermanos. Yo dormía hasta en la calle, aguanté hambre, y cuando empecé a ir a la iglesia dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Conseguí un trabajo, me acuerdo mucho que me pagaron 400 euros. Sí, fueron 400 euros, de los cuales me quedaban 50 euros. Yo tengo un problema que aún no he dejado, se los voy a decir a ustedes, que igual no debería hacerlo, y es el tema del cigarrillo. Yo no he podido dejarlo aún, o sea, es una adicción muy berraca, es una vaina de Dios mío, yo me luché y sé que en algún momento me lo va a quitar. Pero hablando del diezmo, tenía yo 50 euros, fueron 500 euros, ¿verdad? Me acuerdo mucho que tenía 50 euros de lo que me había quedado, pagué todo, absolutamente todo. Fueron 450 euros y me quedaban esos 50 euros. Si yo daba el diezmo, eran 45 euros lo que yo tenía que dar de esos 450 euros que me gané. Y me acuerdo es de los 50 más que el valor, porque así me pasó. Que mi expresión y mi pensamiento fue, doy 45 y me quedan 5. No me alcanza ni para los cigarrillos, pensé yo dentro de la iglesia. Dije, voy a dar la mitad, 25 y 25. En el momento de dar el diezmo digo, o sentí yo en mí algo que me decía, ¿tú crees a medias? Si tú crees completo, vales, si no, es nada. Si no, no es nada. Y ese sentir me hizo como así, vamos a ponerlo a prueba, me quedo con 5 euros. Puse los 45 euros. Y al siguiente día me llegaron 90 euros de nada. Y me senté yo y dijo 45 euros y Dios me los ha multiplicado 2 veces. Y al siguiente día me salió otro trabajo por la cabeza. Y esa semana fue de bendiciones porque me pude escribir acá, me salieron unos papeles que nunca creí yo que me iban a salir y se me abrieron puertas. Y a los 15 días pude comprar los tiquetes para que se viniera mi hijo. Llegó con mi cuñado y cuando ellos llegaron yo ya pude tenerles un piso que yo sin papeles y sin nada no iba a imaginarme yo que iba a alquilar un piso. Y todo empezó con un 10. Amén. Entonces, a ustedes como hombres, y se los digo muchachos, el tema del diezmo es algo que nosotros como varones y como sacerdotes y como jefes de hogar, sí o sí tenemos que hacer. Yo no es porque aquí me haya mandado Javier, Gabriel o Cristina a decir, así digo, se lo digo yo de corazón. Intenten, y el que lo hace bien y el que no lo hace, háganlo. Prueben, no es porque yo se lo diga, prueben a Dios. Y yo sí he visto que en la palabra hay una parte donde dice prueba, lo dice Dios. Y si Dios lo dice, pues háganlo, en el Diosito, te voy a poner a prueba. Y este mes, de lo que me llegue, voy a diezmar. Y les aseguro que esa oración y ese diezmo van a ser contestados. Se los aseguro porque pasó conmigo. Y pasó conmigo, sé que va a pasar con Gabriel, sé que va a pasar con Christopher, con el Señor, con usted, y va a pasar con nosotros. Entonces, muchachos, ya para terminar, si les digo es,
Pídanle a Dios que les dé la sabiduría y el discernimiento para poder ser unos buenos jefes de hogar, unos buenos padres, unos buenos esposos. No somos perfectos porque yo no lo soy. Yo soy muy imperfecto en muchas cosas. Pero algo que a mí nadie me puede decir o venir a juzgar es venir a decirme es que su familia cuánto no, o su familia está mal, o su familia va en la calle. Porque es la responsabilidad de nosotros como hombres. Que nuestras familias nunca, pero nunca pase eso. Y nosotros no es que tengamos las fuerzas y seamos los, no, simplemente le pedimos a Dios que no permita que nosotros dejemos caer en nuestro hogar y crean que pidiéndoselo, orándoselo todos los días, Dios va a proveer y a suplir de que su familia nunca le falte hambre. Yo he pasado por muchas necesidades económicas y he visto eso. En mi familia, gracias a Dios, nunca ha aguantado, siempre tenemos a sobra en cuanto a comida. Entonces, muchachos, pídanle a Dios, oren, pidan la sabiduría